¿Sabías que existen 7 señales específicas que solo aparecen cuando un elegido habita tu hogar? ¿Alguna vez has sentido que tu hogar guarda un secreto, una energía que se manifiesta sin aviso, como si algo sagrado habitara contigo entre esas paredes? ¿Y si te dijera que lo que estás sintiendo no es imaginación, sino una señal espiritual de algo mucho más grande que está ocurriendo donde tú habitas? ¿Y si te dijera que hay manifestaciones silenciosas, evidencias ocultas en el día a día de tu hogar, que confirman que un elegido ha sido activado, y que ese elegido podría ser tú? No hablo de títulos humanos ni de reconocimiento público. Hablo de una identidad celestial que se revela en los detalles más sutiles, pero más poderosos. Porque cuando un elegido habita un lugar, ese lugar cambia, sin necesidad de palabras. Este vídeo no es entretenimiento. Es una revelación. Un espejo espiritual que te mostrará si tu casa está marcando señales que vienen directamente del cielo. Hoy, en este estudio profundo y transformador, vas a descubrir las 7 señales que indican que un elegido ha sido activado en el lugar donde vive. Y quizás ese elegido seas tú. Pero eso no es todo, también vas a descubrir evidencias que no son casualidad, que no se explican con lógica humana, pero que han sido confirmadas una y otra vez por personas que caminan con Dios. Señales que indican que el espíritu se está moviendo, que el cielo ha reconocido tu ubicación, y que tú estás siendo separado para algo mayor. A lo largo de este estudio revelador, vas a abrir los ojos a cosas que quizás siempre estuvieron allí, pero que no habías entendido. Vas a descubrir por qué tus mascotas actúan raro a veces, por qué hay aromas en tu habitación sin causa aparente, por qué las luces parpadean justo cuando estás orando, o por qué sientes una paz inexplicable al entrar a ciertos espacios de tu casa. No son accidentes. Son señales. Son respuestas. Y más allá de observarlas, vas a comprender qué significan para tu vida. Porque cuando Dios empieza a moverse en un lugar, lo hace con propósito. Nada es casual cuando se trata del Espíritu Santo. Y este vídeo puede ser el despertar de tu conciencia espiritual, el inicio de una nueva etapa donde dejas de dudar, y empiezas a creer. Antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer algo que parece pequeño, pero tiene poder. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase, Señor, muéstrame tu propósito. Esa declaración no es solo una frase, es una oración activa, una petición directa al cielo que puede cambiarlo todo. Es la voz de un alma dispuesta, y Dios siempre responde a los corazones que piden con sinceridad. Dale también me gusta al vídeo. Porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje alcance más hogares, más personas, más corazones necesitados de verdad espiritual. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Este espacio se ha convertido en el altar de miles de creyentes que no tienen una iglesia cerca, y cada vídeo es una cita con Dios, un alimento para el alma, una brújula para tu propósito. Tu presencia aquí es parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Presta atención, porque la sexta señal que vas a conocer hoy es una de las más impactantes. Muchos la han vivido, pero no sabían interpretarla. Es silenciosa, pero poderosa. Sutil, pero inconfundible. Y cuando la entiendas, sabrás sin duda que el cielo ya se ha manifestado en tu hogar. ¿Estás listo para descubrir si tu casa ha sido marcada por la presencia de un elegido? Entonces, comencemos. El primer señal de que un elegido podría estar habitando tu hogar tiene que ver con aquellos seres que, aunque no hablan nuestro idioma, perciben con exactitud el mundo invisible, los animales. Desde tiempos antiguos, la Biblia nos muestra que la creación entera está en sintonía con lo espiritual. Uno de los episodios más impactantes se encuentra en el libro de Números, donde una simple asna se convierte en la mensajera de Dios para abrir los ojos del profeta Balaam. El animal vio lo que el hombre no podía ver. Percibió lo que el corazón humano se había acostumbrado a ignorar. Y cuando un elegido vive dentro de una casa, ese mismo principio espiritual se activa, los animales lo sienten primero. Quizás no lo habías notado con atención, pero hay comportamientos en tus mascotas que no son casuales. Perros que se sientan en silencio frente a ti mientras oras, como si acompañaran tu conexión con el cielo. Gatos que te siguen sin razón aparente, que se posan junto a ti cuando estás emocionalmente vulnerable, o que se mantienen vigilantes en rincones específicos del hogar. Incluso hay momentos en los que observas a tu mascota mirar fijamente hacia un lugar vacío, inmóvil, como si su atención estuviera capturada por una presencia que tú no puedes ver. Estas reacciones no son capricho ni instinto. Son señales. Evidencias espirituales. La sensibilidad de los animales se intensifica cuando el ambiente espiritual cambia. Si alguien ha sido activado por Dios dentro del hogar, su energía transforma todo lo que lo rodea, y los animales, que no están distraídos por el ruido del mundo, lo detectan de inmediato.
Empiezan a actuar diferente. Se muestran más protectores. Duermen en la entrada del cuarto como si cuidaran algo sagrado. Se inquietan justo antes de que algo importante ocurra. Incluso algunos despiertan siempre a la misma hora, como si una alarma invisible los guiara. Hay hogares donde los perros ladran hacia la nada en medio de la noche, siempre desde el mismo lugar. Donde los gatos se recuestan sobre objetos relacionados con la oración o con personas que están atravesando procesos espirituales. Son comportamientos que muchas veces atribuimos al instinto o a la rutina, pero que en realidad responden a un nivel espiritual que se está moviendo en el ambiente. Cuando alguien con propósito, con llamado, con destino eterno comienza a caminar en su identidad, la creación responde. Y los primeros en hacerlo, muchas veces, son los animales del hogar. Así como el asna de Balaam habló para detener la ceguera del profeta, hoy muchos animales están tratando de hablar con sus actos, demostrar que algo está ocurriendo. Que hay una presencia más allá de lo visible habitando ese lugar. Que hay una atmósfera que se ha tornado sagrada. Y que tú, aunque todavía no lo sepas con certeza, has sido marcado. No todos los que viven contigo pueden entender lo que pasa. Pero ellos sí lo entienden. Ellos ya lo sintieron. Porque donde un elegido vive, la casa se transforma, y la transformación comienza en lo invisible. En los gestos silenciosos de un perro que no se separa de tu lado. En los ojos de un gato que miran a través del velo de lo natural. En el comportamiento que no puedes explicar, pero que te hace sentir acompañado incluso cuando estás solo. Porque no estás solo. Estás siendo observado. Estás siendo reconocido. Y todo empieza a responder a esa presencia divina que habita en ti. El segundo señal de que un elegido podría estar habitando tu hogar se presenta en algo tan sutil, y al mismo tiempo, tan profundamente revelador como un aroma. No cualquier aroma. Uno que no proviene de velas, ni de perfumes, ni de flores visibles. Es un olor que aparece de repente, sin causa aparente, pero que detiene tu respiración y captura tu atención espiritual. En las Escrituras, el incienso era un símbolo sagrado. Dios instruyó a Moisés con detalle sobre cómo preparar una mezcla aromática que no debía ser replicada para ningún otro uso, porque su fragancia era exclusiva para la presencia divina. Era un lenguaje espiritual. Y aún hoy, ese lenguaje se manifiesta en los hogares donde alguien ha sido activado por el cielo. Muchas personas han vivido esta experiencia sin saber cómo interpretarla. Están solas en casa, sin ningún elemento aromático alrededor, y de pronto el aire cambia. Un aroma suave a flores, a incienso, a tierra mojada, o incluso a algo que no pueden identificar. Un aroma que parece envolver el ambiente, que genera paz, que hace cerrar los ojos y respirar más profundo. A veces ocurre mientras oran. A veces después de un llanto profundo. Otras veces simplemente al entrar a un cuarto, como si ese espacio guardara el eco de una presencia santa. Esto no es casualidad. Es una manifestación. El alma, al entrar en comunión con Dios, no solo transforma el interior de la persona, también impregna el espacio que habita. Y hay momentos en que esa transformación se traduce en un aroma espiritual. Como si el Espíritu Santo, al moverse por la casa, dejara una fragancia para confirmar su paso. El incienso en la Biblia no solo era una ofrenda, era una señal de oración viva, de conexión directa con el cielo. Por eso, cuando un aroma aparece sin explicación humana, pero con una carga espiritual evidente, es porque la atmósfera ha sido tocada por lo alto. Algunos lo perciben al despertar, como si durante la noche algo hubiera descendido en la habitación. Otros lo sienten en momentos de gratitud, de adoración, de rendición. A veces es un aroma que solo uno percibe, mientras los demás en casa no notan nada. Pero eso no significa que no sea real. Significa que ese olor está dirigido a ti, que fuiste tú quien fue alcanzado por esa señal. Porque el cielo habla en muchos idiomas, y uno de ellos es el aroma. Hay hogares donde el mismo olor aparece siempre en los mismos lugares, junto a la cama, en la sala de oración, en el rincón donde más lloras en silencio, o cerca de la puerta, como si un ángel estuviera custodiando la entrada. Esos aromas no son residuos físicos. Son huellas espirituales. Son confirmaciones de que algo sagrado está ocurriendo donde habitas. Y si lo has sentido, si ese aire distinto ha tocado tu nariz y tu alma al mismo tiempo, entonces no lo ignores. El ambiente te está hablando. Tu casa está revelando que no es solo una estructura, es un altar. Un lugar donde algo invisible se mueve. Un espacio que ha sido consagrado por la presencia de un elegido. Y quizás aún te preguntes por qué solo tú lo notas. Es porque el mensaje es para ti. Porque el cielo ya te reconoció.
Porque tu hogar ha comenzado a emitir señales de que allí habita alguien cuyo espíritu ha sido encendido. Y ahora, hasta el aire lo confirma. La tercera señal de que un elegido podría estar habitando tu hogar se manifiesta a través de seres que parecen llevar mensajes desde lo alto, aves y mariposas. No es coincidencia. Desde el principio de las Escrituras, Dios ha usado estas criaturas como símbolos y mensajeros. En Génesis, después del diluvio, Noé soltó una paloma para saber si las aguas habían descendido. Y fue precisamente ese ave la que regresó con una hoja de olivo en el pico, anunciando que había tierra firme, que la promesa de Dios estaba comenzando a cumplirse. Desde entonces, las aves no solo vuelan, también hablan. También anuncian. También revelan. Cuando un hogar comienza a vibrar espiritualmente, el entorno natural responde. Y las criaturas que habitan el aire, esas que viven entre el cielo y la tierra, son las primeras en acercarse. Porque ellas perciben lo que los sentidos humanos muchas veces no logran captar. Si últimamente has notado mariposas que entran por la ventana y revolotean a tu alrededor, si un colibrí aparece justo después de una oración o una reflexión profunda, si una paloma se posa en tu balcón y no se va durante días, no lo tomes como un hecho trivial. Es una señal. Hay quienes viven momentos profundamente emocionales, y justo entonces, una mariposa se acerca y se posa cerca de ellos. Otros han sentido que un ave los observa con insistencia o canta justo en los momentos más sagrados del día. Al amanecer, cuando nadie más está despierto, pero tú sí. Esas criaturas están respondiendo a algo que ha cambiado en tu casa. Están reconociendo que el lugar donde viven ya no es común, porque alguien ha sido activado en lo espiritual. La Biblia está llena de símbolos alados. La paloma no solo trajo la esperanza a Noé, también fue la forma en que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Las aves han sido siempre mensajeras del cielo. Y no es extraño que cuando un elegido empieza a brillar con luz propia, las criaturas del cielo se acerquen. No para decorar el paisaje, sino para confirmar lo que ya está ocurriendo. También hay casos en los que una mariposa aparece cada vez que piensas en una decisión importante. O un ave canta justo en el momento en que estás leyendo la palabra. O simplemente vuelan cerca de tu ventana con frecuencia inusual. No estás imaginando cosas. Estás siendo rodeado por señales. Porque cuando el cielo marca a alguien, la naturaleza responde. Así como Noé recibió su señal a través del vuelo de una paloma, tú estás siendo rodeado por mensajeros silenciosos que vuelan cerca no porque sí, sino porque reconocen algo en ti. Porque la atmósfera de tu hogar ya no es neutra. Porque algo en tu interior ha sido encendido, y ahora el mundo espiritual y el mundo natural comienzan a unirse a tu alrededor. Las alas que te rodean no están perdidas, están enviadas. Y si las estás viendo más seguido, es porque el cielo ya ha aterrizado sobre tu casa. La cuarta señal de que un elegido podría estar habitando tu hogar se revela a través de algo profundamente conectado con la vida, las plantas. No se trata simplemente de jardinería ni de cuidados externos. Es algo que va más allá del agua, del sol o del abono. Es la respuesta de la tierra a una atmósfera espiritual transformada. La Biblia lo dice con claridad en Isaías 55, 12-13, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Cuando Dios toca un lugar, incluso lo que parecía muerto comienza a vivir. En muchos hogares, las plantas han comenzado a florecer sin explicación lógica. Una maceta que estaba olvidada, seca, de pronto muestra un nuevo brote. Un cactus que nunca dio flor, un día se llena de color. Una planta que siempre moría en ese rincón oscuro, de repente crece con fuerza. ¿Qué ha cambiado? La atmósfera. Porque cuando un elegido empieza a vivir de acuerdo a su llamado, todo a su alrededor comienza a reflejar vida, restauración y propósito. Y la naturaleza lo percibe antes que las personas. Hay quienes han notado que sus plantas no solo crecen, sino que parecen seguirlos, como si volvieran a la vida cerca de donde más oran, donde más lloran, donde más se conectan con Dios. Las hojas se tornan más verdes, los tallos más firmes, incluso el aroma de la tierra cambia. Es como si la creación estuviera diciendo, aquí hay luz. Aquí hay propósito. Aquí habita alguien tocado por el cielo. Este fenómeno no es nuevo. En las Escrituras, la naturaleza siempre ha sido usada como señal visible de una realidad espiritual. El desierto floreciendo como prueba de redención. El árbol plantado junto a corrientes de agua como símbolo del justo. Incluso Jesús usó la higuera para ilustrar verdades profundas sobre la vida interior. Porque donde hay vida verdadera, la tierra lo celebra. Donde hay presencia de Dios, todo se regenera.
Si en tu hogar últimamente las plantas están respondiendo de forma inusual, si hay flores donde antes solo había hojas secas, si todo parece más verde sin que hayas cambiado nada físicamente, es porque algo ha cambiado en el espíritu. Tu hogar ha sido visitado. Tu alma ha comenzado a emitir una frecuencia que activa incluso lo más silencioso. Las plantas no hablan, pero comunican. No caminan, pero se mueven en su manera de vivir. Y si ellas están mostrando señales de vida donde antes había muerte, no lo ignores. Es una evidencia más de que tu casa ha sido consagrada. De que el espíritu se está moviendo. De que tú, sin saberlo quizás, has comenzado a transformar todo a tu alrededor. Y cuando incluso la tierra empieza a florecer a tu paso, es porque un elegido ya está en casa. La quinta señal de que un elegido podría estar habitando tu hogar se manifiesta en algo tan cotidiano como la luz, pero de forma extraordinaria. No se trata de una simple falla eléctrica ni de una coincidencia técnica. Es algo más profundo, más simbólico, más espiritual. Es la reacción de la luz física ante la activación de la luz interior. Jesús dijo en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y también nos llamó a nosotros luz del mundo. Esa luz, cuando se enciende verdaderamente, no se queda solo dentro. Se refleja en todo lo que nos rodea. Hay hogares donde, de pronto, una lámpara parpadea justo cuando se menciona el nombre de Dios en una conversación. Donde la luz baja de intensidad en medio de una oración silenciosa. Donde un foco vibra, una chispa aparece o una vela se apaga en el mismo instante en que el corazón está sintiendo algo intenso. Estos movimientos no siempre tienen una explicación lógica. Porque la electricidad, aunque pertenece al mundo físico, responde también al mundo espiritual. Es sensible, como el alma. Es energía, como la fe. Muchas personas han vivido experiencias de este tipo y las han descartado por no saber cómo interpretarlas. Pero lo cierto es que cuando el espíritu se mueve en un hogar, la luz se vuelve un espejo. Y si la atmósfera está siendo transformada por la presencia de alguien que ha sido activado por el cielo, esa transformación no se queda en lo invisible. Se manifiesta en los detalles más simples. Como el comportamiento de la luz. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Esa luz no es solo literal, es también espiritual. Cuando tu alma comienza a brillar, todo lo que está a tu alrededor empieza a responder. Porque el brillo interior no puede ocultarse. Se filtra. Se expande. Se refleja incluso en los cables, en los focos, en el ambiente eléctrico del hogar. Hay quienes notan que ciertas luces solo parpadean cuando están en momentos de adoración profunda. Que una habitación se ilumina más cuando oran en ella. Que hay lugares donde la luz cambia sin causa, pero con propósito. Estos eventos no buscan asustarte, sino despertarte. Porque cuando la luz física reacciona, es porque la luz espiritual ha sido encendida con fuerza. Y donde hay luz verdadera, las tinieblas no pueden permanecer. Si has notado estos movimientos, si las luces de tu casa actúan de forma extraña en momentos clave, si hay una conexión entre lo que sientes por dentro y lo que ocurre en el ambiente, entonces no lo ignores. Es una señal de que tú estás brillando más de lo que crees. De que el espíritu ha comenzado a iluminar tu camino. De que tu casa está dejando de ser solo un espacio, y está comenzando a convertirse en un faro. Porque donde un elegido habita, la luz no puede permanecer oculta. Tiene que mostrarse. Y el primer lugar donde lo hace, es dentro de tu hogar. La sexta señal de que un elegido podría estar habitando tu hogar se manifiesta en algo que, para muchos, pasa desapercibido, pero para los sensibles al espíritu, es imposible de ignorar, el movimiento inexplicable de objetos. No hablamos de fenómenos dramáticos ni de supersticiones. Hablamos de momentos precisos, de gestos silenciosos de la materia que parecen responder a una presencia que no se ve, pero que se siente. Porque cuando un hogar es tocado por lo divino, incluso los objetos comienzan a reaccionar. En Éxodo 7, 10-12, Moisés y Aarón van ante el faraón. Aarón lanza su vara al suelo y ésta se convierte en serpiente, demostrando que la materia, en las manos de Dios, obedece su voluntad. La vara, simple madera sin vida, se transformó para dar testimonio de una autoridad espiritual. Y lo mismo ocurre, en menor escala, cuando un elegido ha sido activado dentro de su hogar. La atmósfera se carga de una energía que afecta incluso lo inanimado. Porque cuando el espíritu habita con intensidad, todo lo que está alrededor comienza a vibrar con su presencia. Hay personas que han visto como un marco de fotos se inclina sin que nadie lo toque.
Como una puerta se cierra lentamente, aún sin corrientes de aire. Como una vela se apaga justo después de una oración o como un objeto cae del estante justo cuando un pensamiento profundo cruza por su mente. Estos movimientos no deben asustar. Son señales. Son testigos mudos de que algo está ocurriendo a nivel espiritual en ese lugar. La materia no tiene alma, pero tiene memoria. Y cuando una casa está saturada de oración, de gratitud, de sanación y propósito, esa memoria se activa. Un mueble que cruje en medio del silencio, una hoja que cae de una planta justo al terminar una adoración, un vaso que vibra ligeramente sobre la mesa, todos estos gestos pequeños son como susurros del entorno que confirman que la presencia de Dios ha pasado por allí. No todos lo notan. Solo quienes están atentos, quienes han comenzado a despertar espiritualmente, perciben que esos movimientos son más que casualidad, que no están solos, que la atmósfera está viva. Porque cuando el alma de un elegido se conecta con el cielo, su entorno lo refleja. Su casa se convierte en testimonio. Y lo que antes era solo espacio físico, se transforma en escenario espiritual. Así como la vara de Aarón testificó ante el faraón que Dios estaba presente, estos objetos que se mueven sin explicación están testificando en tu hogar que algo se ha activado. Que alguien ha sido encendido por el cielo. Que una nueva dimensión de lo espiritual ha sido abierta. Y si tú eres testigo de estos movimientos, si los has sentido, si algo dentro de ti sabe que no es coincidencia, entonces estás comenzando a ver, a entender, a reconocer que tu hogar ya no es simplemente un lugar para vivir. Es un espacio consagrado. Y tú, sin saberlo quizás, eres quien lo ha activado. Porque donde un elegido vive, hasta lo inerte da testimonio. La séptima señal de que un elegido podría estar habitando tu hogar se percibe en algo que no se ve, pero que impacta a todo aquel que cruza la puerta, una paz inmediata, profunda, inexplicable. No proviene del orden, ni del silencio, ni de los colores de la decoración. Proviene de la atmósfera. De algo que ha sido cultivado y consagrado en lo invisible. Jesús lo dijo claramente en Mateo 10, 12-13 al enviar a sus discípulos, al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Lo que se libera en un hogar depende de quien lo habita. Y cuando un elegido vive allí, su paz transforma todo el ambiente. Hay casas que, al entrar, provocan un suspiro. Sin entender por qué, el cuerpo se relaja, los pensamientos se aquietan, el corazón se siente en casa aunque nunca haya estado allí antes. Es como si el aire se volviera más liviano, como si algo envolviera al visitante con una suavidad que no se puede explicar. Esto no es psicológico. Es espiritual. Es el resultado de una presencia que se ha vuelto constante, de una luz que no necesita mostrarse, porque simplemente se siente. No importa si esa casa es pequeña, si no tiene lujos, si no está decorada con símbolos religiosos. Cuando alguien ha hecho de su hogar un altar personal, cuando la oración ha sido sembrada en cada rincón, cuando la gratitud ha sido derramada sobre las paredes, ese lugar se convierte en refugio. Refugio emocional. Refugio espiritual. Refugio para el alma cansada que llega sin saber que está a punto de descansar. Hay personas que dicen al visitar, se siente bonito aquí, no sé por qué, pero me dan ganas de quedarme, aquí se respira paz. Y tú, aunque no lo hayas buscado, lo reconoces. Sabes que no es obra tuya. Sabes que es fruto de algo más grande. De un proceso interior que ha comenzado a reflejarse hacia afuera. De una transformación invisible que ha hecho de tu hogar un espacio consagrado. El Espíritu Santo no necesita una iglesia para manifestarse. Necesita un corazón dispuesto. Y cuando ese corazón habita una casa, toda la casa es transformada. El ambiente deja de ser neutro. Comienza a emitir una frecuencia diferente. Una frecuencia que el cuerpo reconoce como descanso, como hogar, como abrazo. Si al entrar en tu casa tú mismo sientes paz, si quienes te visitan se quedan más de lo esperado sin saber por qué, si ese lugar se ha convertido en tu refugio cuando el mundo te golpea, entonces esa casa ya no es solo tu vivienda. Es tu templo. Tu espacio sagrado. Tu extensión espiritual. Porque tú, sin darte cuenta del todo, has cultivado una atmósfera que ahora grita en silencio. Aquí vive un elegido. Aquí hay luz. Aquí hay presencia. Y donde hay paz verdadera, hay Dios. Y donde hay Dios, todo cambia. Después de descubrir esas 7 señales tan específicas y poderosas, tal vez ahora te preguntes, ¿qué más puede estar sucediendo en mi hogar que aún no he reconocido? ¿Qué otros indicios, menos visibles pero igualmente reveladores, podrían confirmar que algo del cielo se ha activado en el lugar donde vivo?
Porque cuando el espíritu empieza a moverse, no se limita a unas cuantas señales. Todo comienza a transformarse, incluso lo que parece más simple y cotidiano. Y es aquí donde entramos en una dimensión más profunda, la de los altares invisibles. Espacios que, sin que los diseñes o los anuncies, se convierten en portales entre lo divino y lo humano. En Génesis 28, Jacob descansaba en un lugar cualquiera, pero al despertar de un sueño donde veía una escalera conectando cielo y tierra, comprendió que estaba pisando terreno sagrado. «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía», exclamó. Aquel rincón que parecía solo un campo, se reveló como casa de Dios y puerta del cielo. Lo mismo puede estar sucediendo ahora en tu hogar. Tal vez sin darte cuenta, ya has creado un altar invisible. Ese rincón donde te sientas en silencio, donde oras aunque sea en voz baja, donde lloraste con el corazón expuesto, donde agradeciste profundamente sin testigos. Ese lugar, marcado por lo que has vivido espiritualmente, comienza a almacenar presencia. No la presencia del pasado, sino la continua, la viva, la que se activa cada vez que tu alma se rinde allí. No necesitas velas ni imágenes. No necesitas declararlo públicamente. Un altar invisible se construye con entrega constante. Y cuando se establece, se convierte en punto de encuentro. Un rincón donde, aunque nadie más lo entienda, tú sabes que algo desciende. Que las cargas se sueltan. Que el espíritu se eleva. Porque lo que lo santifica no es el lugar, sino la experiencia espiritual que en él ocurre una y otra vez. Muchos creyentes han descubierto que en su casa hay un espacio donde sienten una paz distinta, donde el tiempo parece fluir de otra manera, donde es más fácil orar, entender, soltar. No es imaginación. Es activación espiritual. Y cuando reconoces ese altar invisible, lo valoras, lo proteges, y sobre todo, lo usas como un canal para seguir en conexión constante con Dios. Y es justo en esos lugares donde comienza a manifestarse algo aún más profundo. Porque un altar en casa no solo transforma el ambiente, también transforma al que lo usa. Y ese proceso interno es el que abre la puerta a nuevas percepciones, nuevas revelaciones y nuevas responsabilidades espirituales. Lo que sucede después de un altar activado, no se queda dentro de cuatro paredes. Se expande. Y eso es lo que descubrirás a continuación. Y es que cuando un altar invisible se activa dentro del hogar, no solo transforma un espacio, también comienza a alterar la relación del elegido con el tiempo. Porque el cielo no se mueve según los relojes humanos, pero sí deja marcas dentro del tiempo que usamos. Hay momentos específicos del día donde lo espiritual se intensifica. Horas que se repiten. Despertares súbitos en la madrugada. Impulsos para orar a la misma hora sin entender por qué. Todo eso tiene un motivo. No es rutina. Es señal. La Biblia nos muestra que incluso Jesús, en Marcos 1:35, se levantaba muy de madrugada, cuando aún era oscuro, para orar. También el salmista en el Salmo 119, 147 declara: «Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra». ¿Por qué la madrugada? Porque en esas horas, cuando todo está en silencio, cuando el mundo duerme, el cielo habla más claro. Las distracciones se apagan, y el espíritu, si ha sido despertado, se vuelve más receptivo. Muchos creyentes han experimentado esto sin saber cómo explicarlo. Se despiertan constantemente a las 3 de la madrugada, o siempre miran el reloj a la misma hora justo antes de orar o de tener una sensación espiritual fuerte. A veces son las 4:44, otras veces justo a las 5. Algunos lo atribuyen al azar. Pero para quienes han sido activados por el cielo, no hay azar. Hay patrones. Señales que indican que una ventana se ha abierto. Un llamado silencioso a estar atentos, disponibles, sensibles. Cuando un elegido habita una casa, su percepción del tiempo empieza a alinearse con los ritmos del espíritu. Siente cuándo debe orar, cuándo debe callar, cuándo debe actuar. Y muchas veces, esas impresiones vienen acompañadas de horarios que se repiten, como códigos divinos que solo quienes están atentos pueden interpretar. Si tú has notado que hay horas específicas en las que siempre ocurre algo, una emoción, una idea, un impulso espiritual, es porque el cielo ha marcado esos minutos como momentos de conexión. No los ignores. No los descartes. Son portales dentro del tiempo. Y quien los atiende, los honra, los usa, empieza a recibir lo que otros no escuchan. Porque el espíritu no solo habla, también agenda. Y es en esos minutos sagrados donde el alma del elegido se entrena para lo que vendrá. Porque no basta con sentir la presencia. Es necesario aprender a moverse con ella. Y eso, lo que empieza a cambiar dentro de ti cuando el tiempo ya no es solo humano sino divino,
es lo que abre paso a la siguiente manifestación que transforma por completo tu percepción de lo invisible. Cuando comienzas a reconocer que incluso el tiempo responde a la activación espiritual que hay en tu vida, tus sentidos también empiezan a afinarse para captar lo que antes pasaba desapercibido. Y uno de los sentidos que primero se sensibiliza en presencia del espíritu es el oído. Porque hay sonidos que no vienen del mundo físico, pero que resuenan claramente en el alma. Ecos invisibles que no se explican por lógica, pero que el corazón sabe que no son casuales. Son parte del lenguaje oculto del cielo. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, no fue en silencio. Lo primero que ocurrió fue un sonido. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ese ruido fue la señal previa al derramamiento. Un anuncio audible de que algo poderoso estaba ocurriendo. Y hoy, aunque no todos escuchen vientos o lenguas de fuego, muchos elegidos están experimentando señales sonoras que no pueden ignorar. Crujidos en la madera cuando no hay movimiento. Golpes sutiles en las paredes justo en momentos de oración o reflexión profunda. Sonidos en habitaciones vacías. Pasos suaves donde no hay nadie. Estos sonidos, lejos de provocar miedo, despiertan atención. Porque no son aleatorios. Aparecen cuando el corazón está en sintonía espiritual, cuando el ambiente está cargado de presencia, cuando una verdad está por revelarse. Son códigos audibles del mundo espiritual, y quienes han sido activados los comienzan a percibir. Algunos los escuchan al despertar en la madrugada. Otros justo antes de tomar una decisión importante. Hay quienes sienten que una voz interior los guía, que el silencio se interrumpe con un susurro claro, o que una melodía suave los rodea sin que haya música. No es imaginación. Es sensibilidad. Es percepción abierta a lo invisible. Porque el espíritu no siempre se muestra con imágenes. A veces solo susurra. A veces solo vibra en el aire. Y si tú has comenzado a notar estos sonidos, si tu oído interior se despierta en momentos claves, si lo que escuchas te lleva a orar, a pensar, a cambiar de dirección, entonces no lo dudes, estás escuchando desde el alma. Estás recibiendo un lenguaje que no necesita palabras para ser comprendido. Lo invisible no está mudo. Solo necesita oídos dispuestos. Y cuando esos oídos se abren, el hogar del elegido se llena de revelaciones que no vienen por vista, sino por sonido. Revelaciones que anuncian que algo más profundo está a punto de manifestarse. Y es eso lo que comenzará a activarse en ti, justo en lo más íntimo. Cuando el oído espiritual comienza a captar sonidos que no provienen del mundo físico, algo se ha abierto dentro de ti. Pero el espíritu no se limita a hablar cuando estás despierto. De hecho, una de las formas más profundas y misteriosas de comunicación divina ocurre cuando tu cuerpo descansa y tu alma queda expuesta, en el sueño. Porque el hogar de un elegido no deja de ser sagrado cuando llega la noche. Al contrario, es en la quietud del sueño donde el cielo muchas veces elige manifestarse. En Job 33, 14-16, se nos revela que Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo perciba. Y luego dice, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esta es una verdad poderosa. Mientras tú duermes, el espíritu sigue activo. Y si tu casa ha sido consagrada, si has abierto puertas espirituales limpias, entonces ese espacio se convierte también en un lugar de revelación nocturna. Muchos elegidos comienzan a notar patrones. Sueños vívidos, visiones que permanecen al despertar, palabras que no recuerdan por completo pero que dejan una certeza en el corazón. Algunos sienten aromas suaves en medio de la madrugada, sin explicación. Otros escuchan sonidos, susurros, o perciben una presencia tan fuerte que los despierta, pero sin miedo. Con paz. Como si el cielo simplemente los hubiera tocado para recordarles que no están solos. También hay quienes se despiertan exactamente a la misma hora cada noche, como si algo los llamara a estar atentos. A veces es a las 3 de la madrugada, otras a las 4:44, o justo antes del amanecer. En ese despertar no hay ansiedad. Hay un susurro invisible que pide atención. Esos momentos son puertas. Instantes donde el velo entre lo divino y lo humano se adelgaza y la comunicación espiritual se vuelve más clara. El hogar activado no duerme. La atmósfera consagrada sigue viva durante la noche. Y si tú has comenzado a vivir estas experiencias, si tus sueños han cambiado, si las madrugadas se han vuelto más intensas, si sientes que algo se mueve en lo invisible mientras tú descansas, no lo ignores. No es casualidad. Es entrenamiento. Es revelación en reposo. Es el espíritu trabajando mientras tú duermes.
Y es precisamente ese trabajo invisible durante la noche lo que comienza a preparar tu espíritu para lo que vendrá. Porque la siguiente etapa no solo se trata de lo que percibes, sino de lo que estás llamado a transformar en tu entorno. Cuando el espíritu se mueve incluso mientras duermes, no es solo para darte consuelo o revelación. Muchas veces es también una preparación. Porque lo que se enciende espiritualmente, inevitablemente atrae atención. Y no toda esa atención proviene del cielo. La luz del elegido, cuando comienza a brillar con fuerza, también despierta oposición. Y esa oposición, muchas veces, se manifiesta primero en su entorno más cercano, su hogar. Jesús lo explicó de forma clara en Mateo 12, 43-45, cuando habló del espíritu inmundo que, al salir de una persona, busca descanso y no lo encuentra. Entonces decide volver al lugar de donde salió, y si lo encuentra vacío, barrido y adornado, trae consigo otros 7 espíritus peores. Esta enseñanza no es solo sobre personas. Es sobre espacios. Sobre cómo los ambientes espirituales también son vulnerables si no se protegen intencionalmente. Cuando un hogar ha sido activado por la presencia de un elegido, comienza a emanar una energía que incomoda a las tinieblas. No porque haya hecho algo malo, sino porque su luz ya no puede ocultarse. Y es entonces cuando pueden empezar a aparecer señales de resistencia, tensiones inexplicables entre miembros de la familia, discusiones repentinas, malentendidos constantes, sensaciones de pesadez en ciertos momentos del día, apariciones de sombras periféricas, incluso pensamientos que no parecen tuyos. Todo esto son intentos de perturbar lo que ya ha sido consagrado. Pero no debes temer. El enemigo solo ataca lo que le incomoda. Y si tu hogar ha comenzado a experimentar oposición espiritual, es porque ha sido reconocido como territorio peligroso para el reino de las tinieblas. Es porque tú, sin darte cuenta, has comenzado a desmantelar estructuras invisibles que por años estaban cómodas en ese lugar. Por eso es vital que el hogar del elegido no sea solo lugar de paz, sino también de guerra espiritual. Que no solo se ore, sino que se vigile. Que no solo se escuche al espíritu, sino que se cierren puertas a cualquier influencia ajena a la luz. Y esto se hace con decisiones diarias, palabras que bendicen en lugar de maldecir, música que edifica en lugar de contaminar, objetos que glorifican a Dios en lugar de distraer el alma, conversaciones que elevan en lugar de envenenar. El hogar activado no es un escenario neutro. Es un campo espiritual. Y quien ha sido llamado a habitarlo como elegido, también ha sido equipado para protegerlo. La oposición no es señal de debilidad. Es confirmación de avance. Y quien aprende a reconocer las señales de resistencia, también aprenderá a establecer murallas invisibles que impidan el retroceso. Porque lo que viene después de enfrentar la oposición no es caída. Es fortalecimiento. Y lo que el enemigo intenta usar para destruir, el espíritu lo convierte en una nueva unción para transformar. Y esa transformación no se detiene, porque comienza a tocar incluso más allá de tus paredes. Después de enfrentar oposición espiritual y establecer una atmósfera de protección en el hogar, algo poderoso comienza a suceder. La luz que portas ya no solo afecta tu vida, sino la de todos los que habitan contigo. Porque el hogar de un elegido no es solo un refugio espiritual, se convierte también en una fuente de herencia. Herencia invisible, pero real. Y esa herencia es la fe activa que transforma el entorno y marca generaciones. Un ejemplo claro de esto lo vemos en 2 Samuel 6 y 11, cuando el arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-edom. No fue planeado. Fue una decisión momentánea. Pero dice la Escritura que el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a él y a toda su familia. La presencia de Dios en esa casa no solo impactó a quien la recibió. Tocó a todos los que vivían allí. Esa es la fuerza de la fe vivida con integridad. Cuando un elegido vive en una casa y decide caminar con Dios de forma profunda, esa decisión comienza a afectar la atmósfera de manera tangible. Cambia la forma en que se habla en ese lugar. Cambia la manera en que se enfrentan los problemas. Cambia incluso las decisiones que toman los demás, aunque no lo digan. Porque la luz interior de uno puede iluminar la oscuridad de muchos, aun dentro de la misma casa. Tal vez tú no has visto a tu familia cambiar de inmediato. Pero si has permanecido firme, si has sembrado oración, si has levantado altares invisibles, si has respondido al Espíritu incluso en medio de la oposición, entonces puedes estar seguro de algo: tu casa está siendo marcada. Y esa marca no desaparece. No porque tú seas perfecto, sino porque estás alineado con un propósito mayor. Muchos elegidos comienzan a notar cómo los miembros de su familia, que antes eran fríos o escépticos, comienzan a abrir su corazón. Como los niños en la casa se vuelven más sensibles, como los conflictos disminuyen sin explicación, como la economía se estabiliza,
como las enfermedades comienzan a retroceder. Esto no es suerte. Es herencia espiritual. Es el fruto de la presencia constante. Y lo más bello es que esta herencia no tiene límites. No se detiene contigo. Comienza a correr como río. Lo que hoy estás sembrando con lágrimas, mañana se convertirá en cosecha para los tuyos. Y cuando entiendes esto, ya no oras solo por ti. Ora tu casa. Ora tu linaje. Porque el hogar de un elegido nunca es estéril espiritualmente. Produce fruto. Y ese fruto permanece. Y justo cuando ese fruto comienza a expandirse hacia los demás, surge una pregunta poderosa. ¿Cuál es el propósito final de toda esta transformación espiritual en tu hogar? La respuesta a eso es lo que revela tu verdadera identidad. Y cuando comienzas a ver cómo tu fe transforma no solo tu interior, sino también la vida de quienes te rodean, es inevitable llegar a una revelación aún más profunda. Tu casa, tu entorno, todo lo que te rodea, está vivo espiritualmente. No de la manera en que el mundo lo entiende, sino como lo revela la palabra. Porque cuando un hijo de Dios se manifiesta, la creación responde. Todo lo creado entra en sintonía con esa activación espiritual. Y el hogar se convierte, entonces, en un ecosistema divino. En Romanos 8 y 19, el apóstol Pablo escribió una verdad poderosa: la creación aguarda con ansioso anhelo la manifestación de los hijos de Dios. No dice que aguarda doctrinas, ni religiones, ni estructuras humanas. Dice que toda la creación espera que los hijos despierten, que los elegidos se levanten. Porque cuando lo hacen, todo a su alrededor comienza a alinearse con esa luz. Incluso su casa. Tal vez lo has notado. Las luces que parpadean cuando oras. Las plantas que reverdecen sin explicación. Los sonidos que emergen en momentos sagrados. Los animales que se comportan como si vieran lo invisible. Todo eso no es producto de tu imaginación. Es la materia respondiendo a la presencia. Es la casa vibrando al ritmo del alma que la habita. Porque donde mora un elegido, el espacio se vuelve templo, el tiempo se vuelve portal, y lo cotidiano se vuelve profético. El hogar de un hijo de Dios no es simplemente un lugar físico. Es una extensión de su espíritu. Refleja su paz, su batalla, su propósito. Por eso hay casas donde uno entra y siente peso, y otras donde uno entra y siente alivio. Lo que se ha cultivado en secreto, se manifiesta en lo visible. Lo que se ha sembrado en oración, florece en el ambiente. Y lo que se ha entregado al cielo, se convierte en reflejo del cielo en la tierra. Esa es la respuesta de la creación ante la manifestación de un alma alineada con el propósito eterno. Y esa manifestación no se limita al presente. Tiene una meta, un destino. Todo lo que se activa en tu casa, en tu entorno, en tu espíritu, te está llevando hacia una realización aún mayor. Hacia el cumplimiento de lo que fuiste llamado a ser. Y esa realización, ese llamado profundo que explica por qué todo en tu casa ha comenzado a responder, es lo que descubrirás ahora. Porque hay una última verdad que lo cambia todo. Una revelación que no solo confirma lo que has vivido, sino que te prepara para lo que viene. Y todo lo que has sentido hasta ahora, los aromas que llegan sin causa, las luces que vibran, los animales que vigilan, los objetos que responden, el silencio que habla, los sueños que revelan, no era casualidad. Era preparación. Era el cielo empujando tu alma hacia una verdad que no puedes seguir ignorando. El elegido, eres tú. No se trata solo de señales. No se trata de fenómenos aislados. Se trata de identidad. De propósito. De destino espiritual. Todo lo que ha comenzado a manifestarse en tu hogar, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu entorno, responde a un llamado que viene desde lo alto. Y ese llamado no es para asustarte, ni para entretenerte. Es para despertarte. Así como Esther escuchó la voz de Mardoqueo en aquel momento crucial, diciendo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?», también tú estás siendo confrontado por el Espíritu con una pregunta directa: ¿y si fuiste preparado para este momento? ¿Y si todo lo vivido, todo lo percibido, todo lo que no podías explicar, era solo el inicio de tu activación? Ya no puedes mirar hacia otro lado. Porque quien ha sido despertado, no puede volver a dormir. El hogar del elegido no es el destino final. Es el punto de partida. Es desde ese lugar donde comienza el verdadero ministerio. No necesitas un púlpito para predicar, ni una multitud para impactar. Necesitas un altar invisible, una atmósfera limpia, y un corazón consagrado. Cuando tu casa se convierte en un reflejo del cielo, entonces cada conversación, cada silencio, cada acción cotidiana se vuelve sagrada. Pero para que eso ocurra, necesitas abrazar tu identidad. No como un título, sino como una responsabilidad.
Vivir como elegido implica santidad, implica decisiones, implica renuncias. Significa limpiar lo que aún contamina, romper pactos con lo que drena tu espíritu, cerrar puertas abiertas por costumbre y declarar territorio santo sobre el lugar donde habitas. Y esa decisión, nadie puede tomarla por ti. El cielo ha dado todas las señales. La creación ya respondió. Tu alma lo ha sentido. Ahora solo falta una cosa, que tú respondas. Que tú digas sí. Que tú levantes la mano y digas, aquí estoy, Señor. Activa todo lo que soy. Porque cuando un elegido acepta su llamado, su casa deja de ser simplemente un lugar para vivir, y se convierte en una embajada del cielo en la tierra. Y tal vez por eso todo comenzó a cambiar. Porque ya era tiempo. Porque esta era la hora señalada. Porque tú, ya estabas listo. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante, no eres una persona común. No todos llegan al final de un mensaje como este. La mayoría se distrae, se pierde en lo superficial, cambia de vídeo, busca entretenimiento rápido. Pero tú permaneciste. Tú escuchaste hasta el último suspiro de esta revelación. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Dice que algo en tu alma ya despertó. Que no solo estabas buscando respuestas, estabas respondiendo a un llamado. Hoy has recorrido un camino sagrado. Viste 7 señales que, quizás, ya estaban ocurriendo en tu vida sin que lo supieras. Aprendiste que los animales pueden ser más que compañía, pueden ser guardianes espirituales. Descubriste que el aire puede llevar fragancias invisibles cuando la atmósfera es tocada por el cielo. Entendiste que mariposas, aves, plantas, luces y objetos pueden estar diciéndote que tu casa ha sido consagrada, que algo en ti se ha activado, que el espíritu ya habita donde antes solo había rutina. Fuiste guiado por sonidos que no vienen de este mundo, visiones en sueños, patrones que se repiten en la madrugada, rincones que se convierten en altares, ataques que solo ocurren porque tu luz incomoda las tinieblas, y una herencia espiritual que empieza a fluir desde tu fe hacia los demás. Viste cómo el alma del elegido transforma el ecosistema del hogar, hasta que llega la gran revelación, el elegido eres tú. Y no lo eres porque viste este vídeo. Lo eres porque Dios ya había puesto su mano sobre ti desde mucho antes. Este mensaje no hizo más que abrirte los ojos. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios esta frase de no más de 5 palabras. Escuché el llamado de Dios. Es tu forma de sellar esta experiencia. Es tu forma de decir, estoy aquí, despierto, atento, listo. Porque al escribirlo, no solo estarás confirmando lo que ya sabes, también ayudarás a otros a reconocer que no están solos en este camino. Cada nombre que aparezca con esa frase será un testimonio vivo de que los elegidos están despertando. Y si este contenido tocó tu alma, entonces entiende algo vital. Mensajes como este no son solo para consumir, son para compartir. Porque hay personas a tu alrededor, en tu familia, en tu comunidad, en tus redes, que están viendo señales, pero no saben cómo interpretarlas. Están siendo llamados, pero no han aprendido a escuchar. Este vídeo puede ser la llave que abra sus ojos. No te lo guardes. Suscribirte a este canal no es un acto trivial. Es una forma de mantenerte conectado con palabras que despiertan tu espíritu. Es como regresar constantemente a una fuente de agua viva, en un mundo que te ofrece espejismos. Aquí no hablamos para entretener, hablamos para activar, para despertar, para restaurar. Y si ya estás suscrito, te felicito, estás tomando tu fe en serio. Pero si aún no lo estás, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué parte de ti sigue resistiendo el compromiso con lo que tu alma ya sabe que necesita? Cada vídeo que ves aquí es una chispa que enciende tu fuego interior. No lo apagues. No te desconectes. Porque quien no alimenta su espíritu, termina alimentando su vacío. Y tú no estás llamado a vivir en vacío. Estás llamado a ser luz. A ser altar. A ser testimonio viviente de que Dios todavía habla, todavía toca, todavía elige. Llévate esta última reflexión. Los lugares no cambian por magia, cambian por presencia. Y la presencia no llega por accidente, llega por decisión. Así que decide hoy transformar tu casa en un santuario. Decide caminar con la certeza de que todo lo que ocurre a tu alrededor es parte de un plan divino que quiere revelarse a través de ti. Ya no eres espectador. Eres protagonista. Y ahora que lo sabes, no vuelvas atrás. Sigue viendo estos mensajes. Permanece encendido. Porque lo que comenzó como curiosidad, ha terminado en revelación. Y esa revelación, es tu nuevo punto de partida.